Dándole un vistazo a lo que pasó ayer en el Congreso Nacional, el senador de la provincia de Santo Domingo habló. Y lo hizo para referirse al tema de la reforma fiscal. Estaba buscando, casi nadie habló de la reforma fiscal, pero hay varios sectores que están diciendo que sin reforma fiscal también hay un peligro para la economía. Eso es como cantarse y llorarse, porque hay algunos que se oponían de forma tajante y ahora dicen, pero ¿qué pasó? Porque constituyó una verdadera sorpresa que el presidente de la República, sin más y apenas comenzando esos debates, retiró el proyecto. Ayer se oficializó en la Cámara de Diputados, ya se queda afuera, el proyecto de reforma fiscal que había llevado el gobierno y que dice que lo había estudiado, pero no parecía tener consenso. Entonces muchos están alertando sobre la consecuencia que tendría en República Dominicana no tomar medidas a tiempo en el ámbito económico con algún tipo de reforma. Todo el mundo había dicho que la reforma era necesaria, los actores políticos, de hecho parece que el gobierno contaba con eso. En esa primera presentación el presidente de la República dijo, bueno, todo el mundo aquí quiere una reforma. El asunto es qué tipo de reforma y quién pone el dinero, quién paga. Vamos a ver lo que dijo Antonio Taveras porque he recogido algunas otras miradas y este es un tema que, quieras o no, seguirá vigente, ya no con la premura y con el temor que tenía buena parte de la población, pero indudablemente que sigue siendo entonces una materia pendiente en República Dominicana. Hablar con todos los sectores, consensuar y tomar decisiones. Tomar decisiones que puedan seguir con un país de paz, con la paz social que tanto nos ha costado conseguirla, y que en un futuro, nuestro país siga caminando por el sendero del desarrollo. Sin reforma nos estancaremos. En los próximos 20 años, sin reforma, seremos uno de los países más pobres del hemisferio también. Con reforma lograremos el salto al desarrollo. Por eso yo exhorto finalmente al presidente que siga adelante con la reforma fiscal y toda la reforma, que resolvamos los temas que haya que resolver de esta reforma, que consensuemos los temas que haya que consensuar con esta reforma. Porque esta reforma, repito, dependerá mucho su obra de gobierno y dependerá la paz social y dependerá que República Dominicana pueda dar el salto hacia el desarrollo en los próximos 20 años. Así que muchas gracias, presidente. Gracias. Bueno, ahí está la participación, la alerta que hacía ayer en el Senado de la República el senador de la provincia de Santo Domingo. Dice, sin reforma esto será un caos. Muchos sectores lo están diciendo ahora. Debo decir que hay varias organizaciones, sobre todo organizaciones empresariales, que están publicando comunicados como una manera de decirle al presidente que reconocen que el retiro, que están abiertos al diálogo. Ayer lo hacían los industriales, hoy lo hace la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas, que dice que la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas está reconociendo y valorando el esfuerzo del gobierno bajo el liderazgo del presidente Abinader de escuchar a los sectores durante las vistas públicas sobre la propuesta de ley de modernización y consideran que ese fue un ejercicio de diálogo democrático y que ha sido fundamental para garantizar las voces de los actores sociales. Al final de todo lo que dicen, que reconocen, que lo aman y todo lo demás, le dicen al presidente de la República que ellos están abiertos al diálogo, dice con diálogo y el trabajo conjunto entre el gobierno, el sector privado y la sociedad dominicana civil, lograremos sentar las bases para un futuro más próspero. Lo mismo están diciendo los industriales. Es decir, lo que están diciendo los actores empresariales es, esto no ha sido cerrado, nosotros estamos abiertos al diálogo. Estaba conversando con alguien así que
que bueno, he estado en este programa, le estaba invitando y digo, ¿y qué le parece el retiro de la reforma por parte del presidente? Dice, dos cosas pensando. Por un lado, que el gobierno dominicano no supiera que iba a tener la reacción que tuvo, como la señora que decía, el pueblo está así, entonces, que no supiera que el pueblo se iba a poner así. Pero claro que era previsible si se aumenta, por ejemplo, los productos de la canasta básica y todo lo demás, que no se midiera efectivamente eso, o la segunda, que sea forzar un diálogo donde ya parece que los sectores económicos están pidiéndole al presidente, venga, para que se necesita la reforma, vamos a hablar sobre eso. Pero yo no sé, no me apunto ni por una cosa ni la otra. Yo creo que cuando uno ve las declaraciones iniciales, cuando se dio a conocer el paquete de reformas, algo que dijeron en la rueda de prensa, se lo preguntaba, yo recuerdo que le preguntaba, ¿y qué dicen por ejemplo, los partidos políticos? Y el presidente contestaba, bueno, los partidos políticos, sus dirigentes en la campaña electoral, todos dijeron que querían una reforma, que era pertinente para la República Dominicana, una reforma fiscal. Entonces quizás el gobierno valoró que, vista esa necesidad, iba a haber un espíritu de mayor apertura, pero la verdad que los partidos políticos dijeron, no, nosotros no queremos la reforma. Y básicamente el tipo de reforma, porque aunque se reconoce que sí, que una reforma es pertinente, está en el debate cuál es la reforma. El problema... Entonces, sí dirá el tema, por ejemplo, del incremento del ITEVIS, eso era bestial, pero todas estas, la industria no quería, la bebida no alcohólica no quería, las bebidas con alcohol no quería, las zonas francas no quería, las zonas fronterizas no quería, nadie quería. El problema de eso, Edith, fue en la propuesta de modernización fiscal, como le llamaba el presidente Luis Abinader a esta propuesta de reforma como tal, fue la falta de gradualidad. No se presentaba una reforma que fuera gradual, que gradualmente te impondrían una serie de impuestos o que se realizarían una serie de medidas para lograr esa meta de recaudación que tenía el gobierno y sobre todo para parar de algún modo la cantidad del endeudamiento que tenemos aquí en República Dominicana y fortalecer la inversión, también eliminar esa evasión o disminuir la evasión, que es otro de los tantos aspectos que nos afectan a nosotros en materia económica, pero habría que ver, y ahora con las diferentes tesis que planteas luego de esa conversación, habría que ver qué trasfondo político en realidad tiene el hecho de que el presidente Luis Abinader decidiera retirar completamente la reforma. Era obvio que la población no estaría contenta o no estaría necesariamente acorde con lo que planteara el gobierno o lo que no solamente este gobierno, con lo que planteara cualquier gestión que estuviera y que le tocara presentar la reforma. Pero hay que también analizar el hecho de que esa reforma, esa propuesta que presentaba el gobierno del PRM era una propuesta que afectaba directamente y en una mayor cantidad a la clase media, que es generalmente esa clase que carga sobre sus hombros el peso de cualquier reforma, cualquier reforma económica que se realice en un país. Tú tienes a una clase rica, que es una clase que cuenta con exenciones, con subsidios, con muchísimos beneficios, que incluso esa propuesta presentaba el retiro de algunas exenciones, pero no era completamente, o sea, no era que al turismo le iban a quitar completamente los beneficios que recibe o que a la zona franca en su totalidad le quitarían eso, sino que era parte de lo que presentaba el presidente Luis Abinader. Y por otro lado, tú tienes a una clase que es una clase empobrecida que si bien se vería afectada sobre todo por los alimentos, porque se componía también esa reforma del impuesto a muchísimos alimentos, no es una clase que necesariamente le importe o esté al tanto de las implicaciones de una reforma. Entonces, habría que ver qué trasfondo político tenía eso y si simplemente el presidente Luis Abinader decidió, yo voy a presentar esto, pero después ya no digan que yo no presenté, yo cumplí con la cuota que me tocaba, ya, ahí está, pero yo sabía que en realidad eso era un proyecto que nació muerto. El presidente de la República dijo en la semanal que habrán ajustes, cuáles son los ajustes, quién va a pagar esto. Hay una alerta, por ejemplo, de Isidoro Santana, que fue ministro de Economía, es asesor en materia económica del presidente de gobierno. Así. Y él está alertando que lo que va a seguir ahora es una fiesta de endeudamiento, una fiesta. Yo creo que no hay que hacer fiesta, parte de la responsabilidad del gobierno es que no sea fiesta, pero seguirá endeudándose el país. También está haciendo unas previsiones económicas bastante desalentadoras. Dice
El gobierno va a tratar de colocar dinero en el mercado de bonos, tendrá problemas para colocarlo, se lo van a colocar por intereses más altos, la tasa de cambio, ha sido todo un panorama, la tasa de cambio comenzará a caminar, la inflación subirá a 2 dígitos al año, el Banco Central responderá reduciendo sus reservas y subiendo la tasa de interés, y es toda una mirada de lo que podría ocurrir en República Dominicana de no aplicarse la reforma. Pero hay cosas ahí que se podrían, Eso da también miedo podrían conseguir. Por ejemplo, el tema del marbete que empezó ayer. Eso no necesariamente tiene que ir a un proyecto global, podría ser incluso el gobierno por otras vías que se incremente para los que tengan vehículos de lujo y demás. Me pregunto si el Congreso Nacional revisará, por ejemplo, las exoneraciones, que saben que eso irrita muchísimo a la gente. Yo creo que el Congreso, los congresistas deberían desembarazarse de las exoneraciones. 2 exoneraciones por periodo, vendidas para que traigan al país vehículos que no tienen límites en el costo, hace que muchas veces coincidan narcos con políticos, porque todos los casos importantes de narcotráfico siempre hay un vehículo de lujo que fue traído por la venta de la exoneración de algún diputado o senador. Fue así con el caso Quirino, fue así con el caso Figueroa Agosto y es así casi en todos los casos. Tú te preguntas qué les cuesta tener ese gesto. Hay muchos gestos que hay que hacer para convencer a la población después y decirle, miren, es necesario. El costo de los partidos políticos. Vamos a poner, bueno, habló el presidente de la Junta Central Electoral de la regulación de los gastos de los partidos políticos. Eso no existe, a pesar de que el Estado está pagando una cantidad importante de recursos y mucha gente está pendiente de eso. Nada, que quise poner el tema de la reforma, que ese tema no se va y que será por mucho rato, aunque ahora el presidente dijo, no tenemos otro plan, el gobierno no tenía otro plan B. De todas esas cosas yo creo que habían algunos capítulos que se podían sacar oportunidades, como que no fuera tan generalizado el incremento en los precios de los alimentos. El tema del IPI que reducía, era hasta 5 millones, mucha gente, la revalorización de las casas iba a hacer que se les cobrara a muchas familias, pero sin duda alguna es probable que parte de estas medidas pudieran ser adoptadas sin necesidad de ir a una reforma global. Habría que preguntar al gobierno, yo creo que el gobierno se quedó un poco así como cuando te dan un palo y te quedas así pensando que no estás cuadrando bien las ideas porque nada más tenía una. Bueno, pues eso ha pasado en este caso. Vamos a pasar a otro tema. Ayer el canciller dominicano habló en las Naciones Unidas. Están tratando el tema de Haití. Haití está en una situación bien caótica. Independientemente de lo que se está mandando de aquí, todo lo que llega de Haití es cada vez peor. Yo estoy mirando la prensa haitiana esta mañana. Y cuando veo la prensa haitiana referida a lo que ocurre en ese país, yo les leo algunos de los titulares nada más para que vean. Entonces, básicamente, está planteando que UNICEF ha dicho que la situación para los niños es catastrófica. Haití está en una situación de guerra prácticamente. Muy difícil. Dice, una masacre, está dando datos de una masacre, es el primer titular del principal diario haitiano, vengan conmigo porque estoy hablando de la prensa haitiana, y ese es el canciller nuestro. Luego también tenemos aquí una alerta, María Isabel Salvador, la situación de seguridad en Haití sigue siendo muy frágil y la situación humanitaria es desastrosa. Es la representante del secretario general de la ONU en Haití, quien dice a los miembros del Consejo de Seguridad en el día de ayer que hablaron que empeoró la situación de Haití en los últimos meses, a pesar del despliegue militar que se ha hecho en ese país. Básicamente, y ofrece algunos datos. La seguridad misma ha empeorado, a pesar de esto, no ha mejorado absolutamente nada, ninguno de los aspectos. Hay un incremento de un 22% del número de personas desplazadas y el proceso político enfrenta desafíos significativos, dice, transformando la esperanza en profunda preocupación. Hay más de 700,000 desplazados internos. Eso representa un 22% más en los últimos 3 meses. El proceso político, a pesar de los avances iniciales que ella había informado en el mes de julio, ahora se enfrenta a desafíos considerables. Hay más preocupación que esperanza, eso dijo ella. La situación de seguridad sigue siendo extremadamente frágil.
las actividades de las bandas criminales se están intensificando y se extienden más allá de la capital, Puerto Príncipe. Un ataque el 3 de octubre en una comunidad en el departamento de Artibonito que dejó 115 civiles muertos y decenas de heridos, 115 personas muertas, eso es horroroso. Las bandas también atacan en el mar, atacan pequeñas embarcaciones que transportan a civiles desde la capital a otras regiones del país, o sea, salen a atacar a los que se desplazan también por mar. Dice que el impacto devastador de esta violencia en la población haitiana, mujeres, hombres y especialmente los niños, que están sufriendo todo el peso de las atrocidades cometidas por las pandillas, resultan en asesinatos, secuestros y violencia sexual. Las pandillas utilizan exclusivamente la violencia sexual como arma de terror y de sumisión, llevando sufrimiento indecibles a las mujeres y a las niñas haitianas, así como a otros grupos vulnerables. Desde el primer despliegue en junio del contingente de Kenia para la seguridad de Haití, se han desplegado agentes adicionales de Bahamas, de Belice y de Jamaica. Actualmente tiene unos 430 efectivos esa misión, pero ella dice que está lejos de ser suficiente y que está acogiendo con agrado un anuncio del presidente de Kenia de que habrá un contingente adicional en las próximas semanas. Esto es lo que está diciendo la representante de las Naciones Unidas, un diálogo sobre Haití, un deterioro, Franco. Cuando uno ve los demás artículos, yo estaba mirando el testimonio de un hombre que fue entrevistado por una periodista extranjera. Su mujer fue abusada sexualmente, su primo fue asesinado, él fue amarrado, golpeado, lastimado, y él no sabía si el hijo que estaba esperando a la esposa violada era suyo o era del violador. Y estaba llorando frente a las cámaras. Una situación catastrófica, los niños sin alimentos. Entonces, las escuelas con mucha imposibilidad. En todo eso hay un proceso de repatriación desde la República Dominicana. Dice la República Dominicana que básicamente porque la comunidad internacional no ha correspondido con Haití, y República Dominicana está haciendo una de las mayores repatriaciones que ha tenido a lo largo de su historia. Hay quienes llevan los números históricos, aquí hay toda una situación con este tema. Yo veía esta mañana a una señora que daba un testimonio que lo publicó un periódico digital, creo que de Moca o algo así, que hablaba de que su hijo tiene 20 años, la señora tiene 35 años viviendo en República Dominicana y el hijo de 20 años tiene sus documentos, pero fue apresado. Y ella decía, yo quiero hablar con el presidente, yo quiero decirle por qué él tiene sus documentos. Entonces, en esa parte del proceso tampoco hay mucha verificación, cómo se está haciendo. Ayer nosotros, hace 2 días, pusimos el testimonio de un pastor evangélico de la comunidad de San Luis. 3 ciudadanos haitianos en la comunidad de San Luis fueron arrestados y llevados al destacamento de Maquiteria. Maquiteria, ese fue Maquiteria, que decía el señor, sí. En ese destacamento, él lo identificaba, voy a buscarlo para precisarles bien el nombre, pero en ese destacamento estuvieron 3 días y después lo llevaron al vacacional de Jaina, pero los 3 tenían documentos y se preguntaba por qué, pese a tener documentos, habían sido arrestados. Son preguntas sobre el tema de cómo se está haciendo el proceso de República Dominicana y sobre todo la participación de agentes policiales. Ayer el director de Migración dio unas declaraciones reconociendo que hay corrupción, pero él es una corrupción específica a la que hace referencia el director de Migración, es al tráfico, que es la gente que está traficando con migrantes en la frontera. Y se ha hablado de los números, de la persecución, del sometimiento a la justicia de militares, agentes de migración y civiles, por el tráfico de migrantes. Esa es una actividad permanente, eso no se detiene. Eso tiene un costo que en los últimos días se ha elevado y hablaba el director de Migración en este sentido. Lo publicaba Diario Libre como titular. El director de Migración reconoce ese tema de la corrupción en el área fronteriza. Hay otra corrupción que no está referida ahí, que es la corrupción en los poblados, esa que está llevando a agentes policiales, por ejemplo, a buscar ciudadanos haitianos, a llevarlo a los destacamentos y a llamar, sobre todo, a los constructores, lo tenemos aquí, pase por aquí. Ustedes saben para qué. Pasen por aquí.
Del mismo modo que se instalan lugares que no son ni de migración, ni de la policía, ni del ejército, no son ninguna autoridad, y allí llevan migrantes y les cobran para dejarlo salir. Eso todo se trata también de una parte del negocio. En las Naciones Unidas hicieron referencia, creo que están haciendo muy poco también, en el sentido de que los migrantes que están llegando a la frontera están siendo abandonados a su suerte. Haití no tiene capacidad para trabajar ni con los que están en la capital, menos con los que están llegando, algunos de los cuales llegan, según un sacerdote que está del otro lado de la frontera, llegan hasta de noche y que ellos no tienen capacidad para atenderlos. Vamos a ver lo que dijo el canciller, porque el tema de las repatriaciones desde República Dominicana es un tema que ha estado en la mesa de las Naciones Unidas y el canciller lo defendía en los siguientes términos. A principios de este mes, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa decidió reforzar los operativos de interdicción migratoria para reducir el incesante flujo masivo de migrantes ilegales al país. Asimismo, el Consejo ponderó los riesgos potenciales de que la violencia generada por el crimen organizado en Haití pudiera desbordar los límites del territorio de ese país. El gobierno dominicano no puede aceptar el insensato llamado a detener las repatriaciones, pues esto sería el equivalente a declarar una frontera abierta, incentivando una mayor migración irregular al país. Esto jamás lo permitiremos. Al día de hoy tenemos en nuestras escuelas a nivel básico y primario 147,000 estudiantes haitianos. El 16% del presupuesto de salud de República Dominicana ha sido dedicado a haitianos. Hay límites. La crisis que arropa a Haití es su responsabilidad. Bueno, ahí está lo que decía el canciller cuando defendía la política de repatriación que está llevando la República Dominicana con respecto a los nacionales haitianos que viven en este país. Indudablemente que República Dominicana tiene un gran desafío en la frontera y sobre todo si hay gente que hace negocio de eso. Si hay gente que hace negocio trayendo personas indocumentadas. Usted encuentra en el sector de la construcción gente que llegaron ayer, que llegan en poco tiempo, que son traídos a República Dominicana como mano de obra para hacer los trabajos. El asunto con esta repatriación es que no establece un protocolo de quién se trate. Importa si vinieron ayer o si tiene toda la vida. Es que son, Edith, incluso, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, pero es que la meta que se pautó el gobierno y que salió incluso en todos los titulares fue de 10,000 migrantes a la semana, pero habría que ver en qué se traduce ese objetivo que tiene el gobierno junto con la Dirección General de Migración y demás. Eso se traduce en robos de parte de militares, agentes de la Policía Nacional, agentes incluso de la DGCET que están también apropiándose de bienes y de dinero de estos migrantes que están en las calles, pero sobre todo crea una especie de apartheid aquí en República Dominicana, donde las personas que son de una tez un poco más oscura o que tienen ciertas facciones que se pueden confundir de acuerdo al ojo de esos agentes de migración con haitianos, entonces a esas personas las detiene. Además de los casos de haitianos que tienen sus papeles y que están en el vacacional de Jaina o que los llevan a la frontera, también hay dominicanos y dominicanas de piel oscura que también en algún momento u otro los detiene migración o los detiene un agente y les dice, dame tus papeles. Ahí. Aquí recuerdo yo, Germán comentaba el caso de un muchacho, un dominicano, que a él es dominicano, no tiene ningún tipo de ascendencia haitiana, pero es oscurito. ¿Qué pasa? Que a él lo detuvieron,
él mostró sus papeles y demás, pero aún así, el policía que lo detuvo, no sé si fue policía o agente, pero la persona que lo detuvo le dijo, dame 500 pesos. O sea, aún así, le cobraron su impuesto a circulación. Ese marbete que estamos cobrando, eso también ahora lo cobran los agentes y los militares a dominicanos que tienen la piel oscura. Hablé Entonces, con una periodista. Tú estás creando, disculpe Edith, Sí. tú estás creando un país, una nación en la que una persona que tiene tez oscura no puede salir porque tiene temor o tiene eso ahí en su cabeza que dice, bueno, yo no puedo andar por ahí porque me pueden parar y me pueden llevar al vacacional de Jaina o me pueden llevar incluso a la frontera si no doy dinero. Me comentaba una periodista que la han parado 3 veces, pero ella se ha defendido. Y digo, bueno, pero sería bueno quizás que entraras, sí, para tener un testimonio que de cómo entre, es. Déjate llevar. Sí, déjate llevar. Entonces, le sugerí que pusiera un localizador en tiempo real en su teléfono, a veces le quitan el teléfono. Si no se lo quitan porque... Pero bueno, se podría saber algo y de alguna manera algún tipo de habilidad para comunicar. Estoy aquí, generalmente se sabe, las familias pueden saber para ver esa periodista. Y también conozco el caso de un joven empleado que ayer también fue parado. El tema de la gente que tiene documentos y que le quiten, el negocio de agentes policiales, las casas de seguridad, ese es un problema. Sí, independientemente de que se reconoce, bueno, hay un negocio, hay casas que tienen como, serían especies de casas de seguridad. A nosotros vino a vernos unos ciudadanos dominicanos con 2 ciudadanos haitianos porque fueron arrestados por migración y pasaron a la mano de unos sujetos que se considera son militares o son miembros de migración. La verdad es que nos mostraron fotografías, son civiles, estaban de civil, parecían militares pero estaban de civil. La casa está ubicada en los predios detrás de la Duarte con París, en esa zona, una casa como un piso franco. Entonces ahí lo llevan y llaman a las personas con las que trabajan para que vayan a pagar. Vi a un empresario medio del mercado de villas agrícolas que manifestó que ellos tienen que pagar, son unos 20,000 pesos, básicamente. Entonces también hay un negocio con esto. Haití está diciendo que estas repatriaciones son violaciones de derechos fundamentales. Ayer habló el canciller haitiano, el embajador haitiano ante la ONU. Perdón, el embajador haitiano, sí, ante las Naciones Unidas, Antonio Rodríguez, que habló. Habló el canciller dominicano, como ustedes lo vieron hace un momento, y que ha dicho que República Dominicana no lo va a detener y cuantificaba el costo que significa la migración para República Dominicana. Y también hablaba el embajador de Haití. Podemos verlo un momentito de lo que decía ante las Naciones Unidas. Se trata del encuentro trimestral que realiza este órgano para dar seguimiento a las condiciones en la nación. Antonio Rodríguez, sí, Haití, es el señor que está conversando, que es el embajador haitiano. El embajador haitiano ante las Naciones Unidas. Básicamente ellos dicen que estas repatriaciones están en términos inusualmente duras desde la República Dominicana y que son contrarias a las leyes internacionales. Habrá, supongo, una especie de investigación. Él mencionaba, Edith, algo muy importante que va incluso en contra de lo que reflejan los diarios dominicanos en el día de hoy, porque él dijo en un momento, reconocemos la soberanía que tiene República Dominicana para realizar las repatriaciones que considere, pero que sí demandamos que estas repatriaciones se hagan respondiendo a esos tratados, acuerdos que van con cómo se deberían de hacer repatriaciones de migrantes que respondan a los derechos humanos. Además de eso, él llamaba a respetar esos mecanismos de repatriación y a garantizar un trato humano y digno a los migrantes al momento de enviarlos para Haití o incluso de apresarlos, que ha sido parte de las críticas que se han realizado en este proceso, no solamente de parte de haitianos, sino incluso de dominicanos que dicen cómo va a ser posible que detengan a un haitiano y no le permitan tomar su ropa o vestirse o llevar sus pertenencias. O mostrar sus documentos a la hora del arresto. Y que incluso les rompen los documentos. Entonces, es como que la forma en que se hace. Y por supuesto que República Dominicana tiene todo el derecho de realizar las deportaciones que consideren, pero atendiendo al marco del trato digno y al marco de los derechos humanos, que aquí cuando se habla de derechos humanos, todo el mundo como que se para así, como si fuera un gato, así se eriza. Pero en realidad es algo que es inherente a todos.
Lo que pasa es que la palabra derechos humanos se le ha hecho dura campaña. Y tenemos un abogado aquí para decir cuándo nació el término derechos humanos. Que, por ejemplo, la gente lo ve y piensa en delincuentes. Porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando había un intercambio de disparos, que sabía que no era intercambio, decía, la Comisión de los Derechos Humanos cuestiona cómo mataron a fulano. Entonces la gente le sembraron en el tuétano. Esa gente de derechos humanos defienden delincuentes. Y eso tiene un problema en el criterio básico, y es que a los primeros que le violan los derechos son aquellos que tienen algún conflicto con la ley. Y bajo un régimen de cosas donde la policía decide quién vive y quién muere, por supuesto, nadie está seguro. Porque aquí mataron hasta un cura persiguiendo a un delincuente. O sea, persiguiendo a un delincuente. Y a la pareja de mataron evangélicos. pero no, yo pongo, sí, y bueno, la pareja de evangélicos, que fue lo que le dio el impulso al presidente para la reforma policial. Pero dice, persiguiendo a un delincuente, mataron al sacerdote José Antonio Tineo, 1996, no me olvida. Wow. Y era un sacerdote, y además un sacerdote sumamente tranquilo. Y dijeron que no era. Y ese era un policía, y en ese momento lo dirigía un policía, después viene otro, y no importa quién diría. Es como una política de hacer las cosas. Entonces, cuando le dicen derechos humanos, es como decir mala palabra. Hay gente que además, hasta gente vulnerable que potencialmente sus hijos van a ser víctimas de algo así. Aquí yo entrevisté a un jovencito que un policía le dio unos tiros. Los policías se hicieron especialistas en dar tiros en la rodilla. El equipo que le llamaban los cirujanos en el tiempo de Guzmán Fermín. Era un equipo. Y fui a cubrir a San Francisco de Macorís, porque allá tenían una famosa guagua blanca, que era el terror de San Francisco. Pudimos verificar, en ese momento yo trabajaba en el periódico El Caribe, 22 jóvenes que quedaron sin posibilidad de caminar jamás. Le daban los tiros y había que cortar la pierna. Eso fue un mecanismo que dejó de usarse ahora, pero eso se usó en ese momento. Estamos hablando de 2003, quizás por ahí, 2000 algo. El caso es que yo fui y entrevisté a varios jóvenes. Y recuerdo que se me quedó grabado en la cabeza el rostro de un muchacho. Era un muchacho que era estudiante. Él tenía una novia y el policía tuvo un involucramiento con la muchacha, o le interesaba a la muchacha, lo que fuera, a un policía, y el policía le aplicó el tiro de los delincuentes. O sea, el muchacho, ese policía tenía un proceso judicial abierto, no sé después qué pasó, pero él aprovechó esa carta abierta, esa carta blanca abierta, y dijo, no, pues espérate. Y entonces recuerdo haber conversado con ese joven y era una cosa muy triste. Él estaba en una silla de ruedas sin sus dos piernas. Entonces la vulneración de los derechos de la gente, aunque uno a veces diga eso no me afecta a mí, es el corazón de la humanidad que se ve afectado. No importa quién sea. Por ejemplo, que a un migrante usted le robe su celular, que usted le robe al que tiene menos, usted le quite, usted despoje de sus alimentos, de sus bienes a una gente, y usted es policía, eso no lo hace a usted mejor persona, pero lo que es más, lo envilece para el servicio futuro a los ciudadanos de su país, porque está dañado en ese espíritu. Y la verdad es que yo no sé cómo aquí no saben que hay gente negociando en la calle. Hay gente negociando en la calle. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa y vamos a conversar con Pancho Álvarez. Ya está en nuestros estudios. Cuando regresemos, estamos con Pancho Álvarez. Buenos días a todos. Y la invitación de este día: si en el colmado que usted compra botellones de agua, tienen los botellones puestos al sol, no compre esa agua. No los compre, busque otro. Que hace daño. El agua que sale de un botellón caliente hace daño, no debe estar al sol. Es una sopa de plástico. No, aquí se inventaron una vez que el arroz era plástico, cosa que no era posible. Que hay gente que le pone funda no era al verdad. arroz hacia arriba. Así le ponen plástico, pero no existe. Pero lo que sí existe, y lo está diciendo Proconsumidor, es botellones de agua expuestos al sol. Ellos tenían un plazo, no pueden cumplir, no lo compren. Que ellos digan que no pueden taparlo, que no pueden cubrirlo, que no pueden comprar unas tablas y ponerle una lona, no importa, no pueden. No lo compren. Compren donde su botellón esté cubierto. Vamos a la pausa y verá cómo acomodan la cosa. Vamos a la pausa y regresamos de una vez con Pancho.